Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. En alza. Así mismo es. Y esto también, como siempre he dicho, las bolsas tienden a descontar el futuro. Entonces, lo que viene es también una cantidad de incentivos de regulaciones, temas de alivios de impuestos y tal, que pone o se anticipa que pone mucho dinero a circular en la economía y las bolsas ya están respondiendo a ello. Además de que la inteligencia artificial sigue jugando un protagonismo tremendo y eso también ha dado un impacto verdaderamente positivo y que estamos en la temporada de reportes trimestrales donde la mayoría de las compañías están reportando positivamente con un aumento de la rentabilidad en máximos históricos. ¿A qué me refiero? A que el averaje más o menos de lo que son las rentabilidades corporativas siempre se ha mantenido en un 7%, 6%, algo así. Hoy en día se está reportando a un 12%. Y eso es muy favorable. También, Agustín, hay que agregar que el viernes, las bolsas cerraron con una tímida alza. De hecho, era mixto. Algunos puntos habían bajado, otros habían subido. El sábado se produjo el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares en Irán y la reacción del lunes y martes fue absolutamente positiva. Sí, porque fue una cuestión muy controlada, ¿no? Se esperaba que la reacción hubiera sido mucho más violenta, sobre todo por parte de Irán, pero resultó ser una operación milimétrica, se tuvo todo bajo control, la reacción de Irán fue bastante contenida y tras las menciones de posibles acuerdos de paz y cosas así, el mercado lo recibió también con mucho positivismo. Y el hecho también, vamos a estar aquí, ¿no? El hecho también de que un país que era y siempre ha sido una amenaza para nosotros y para el Medio Oriente, se haya neutralizado su capacidad de poder llegar a tener bombas atómicas, que todavía no se sabe si los objetivos verdaderamente se pudieron alcanzar completamente o no, pero eso también trae un alivio tremendo, ¿no? Viendo a futuro. Agustín. Sí, por cierto, el Dow Jones, mientras Yurek estaba hablando, lo miré ahora, y cerró con un aumento del 0.94%. Se estuvo casi a un punto o sea, casi al borde de un punto neto de aumento. Y por cierto, el Dow Jones particularmente está a punto, si no lo logra mañana, quizás el lunes, a punto de lograr un nuevo récord histórico. Correcto, así mismo es. Y de momento, estoy viendo acá, todas las correlaciones indican que están marcando hacia arriba, lo cual quiere decir que todavía le puede quedar un poco más. Siempre hay retracciones y tal, ¿no? A veces que hay nuevos máximos, como se ha visto marcando esta semana, pero aparentemente todo indica como que todavía hay fuerza. Continúa la fuerza. Ahora, escuchábamos en el cierre de las operaciones la semana pasada y una respuesta que dio justamente el presidente de la Reserva, que decía que no había procedido a los recortes de la tasa porque está esperando cuáles van a ser los primeros resultados del tema de los aranceles. Todavía falta la reunión con China y pareciera que está midiendo el tema de si la relación arancelaria produce más inflación, entonces decidir si se mantiene o recorta la tasa. Sí, igual todavía se están proyectando 2 recortes de tasas para este año y la inflación ha mostrado que continúa disminuyendo, no ha habido ningún pico representativo. Con todo este dinero que se estima que, este nuevo capital circulando en la economía, se estima que también eso haga que la inflación se mantenga bastante baja. Entonces hay muchísimos ahorita factores. Estamos en el 2 y algo, ¿no? Sí, 2,4%, 2,1, 2,4, ahora bien, no recuerdo bien cuál fue el último reporte. Pero el tema está en que hay tantas fuerzas contrarrestando los posibles escenarios de los aranceles o del posible resultado de los aranceles que realmente yo pienso que ellos van a terminar que tener que recortar las tasas. Es decir, no veo razón ninguna. Estamos hablando de que las cifras inflacionarias son bajas, es decir, una inflación de un 2,1, 2,4% es nada. Es prácticamente precios estables. Sí, es nada, es una estabilidad tremenda. Y cuando comparas eso a la cantidad de capital que está viniendo al país y comparas también el hecho de que el dólar ha caído y eso es beneficioso también para el aumento en las ganancias de las compañías y tal, pues no veo razón ninguna como para mantener las tasas tan altas. De momento, por lo menos, no hay indicación de que deba permanecer así. Y creo que esa ha sido también la molestia de Trump,
el hecho de que se esté aferrando tanto a mantener las tasas a esos niveles. Eso afecta el mercado de bienes raíces, eso afecta en gran medida el acceso a capital también. Entonces, yo pienso que sí, que eventualmente van a estar forzados a tener que hacer los recortes. Agustín. Hay dos industrias que dependen directamente, ¿no?, de las tasas de interés, que es la industria de los bienes raíces y las hipotecas, por un lado, y la industria de la ferretería y de la construcción, porque la ferretería y la construcción, sobre todo en el campo de las remodelaciones, está directamente relacionado a la industria de bienes raíces. Casi siempre cuando hay una compra de una casa o la venta de una casa, pues el que viene después le hace algún tipo de mejora, le hace algún tipo de modificación y eso impacta el negocio de las ferreterías. Estas dos industrias están, no diría que muertas, pero están bastante ralentizadas. Si hubiera una reducción tal vez de 0,5%, 0,25 en la próxima reunión de la Reserva y 0,25 más adelante, o mejor aún 0,25 y 0,50, ¿no? 3/4 de un punto antes de fin de año, pues eso serviría mucho para reactivar el mercado de bienes raíces, que particularmente en el sur de la Florida es una de las industrias más importantes porque nosotros no tenemos una base de manufactura, no tenemos fábricas, no tenemos plantas de ensamblaje de nada. Dependemos del turismo y dependemos de los bienes raíces. Yo entiendo la postura de Trump y me parece demasiado ya cautelosa la postura de Powell, sobre todo cuando en los últimos 2 meses, a partir del momento en que se anunciaron las tarifas arancelarias, no hemos visto un impacto para nada, cero, un impacto totalmente nulo en el encarecimiento de los productos. Esta semana pasada salió el índice de precios de los productos importados y se mantuvo completamente estable mayo en relación al mes de abril. Así que yo espero que pronto ya la Reserva empiece a bajar un poco los intereses y veamos. Y en cuanto a la inflación, mira, el día que yo venía para acá, pasé por la I-75 cerca de Atlanta, o pasé por la ciudad de Atlanta. Y en dirección contraria, o sea, por la 75, pero en dirección hacia el sur, yo iba en dirección hacia el norte, hubo un tramo, yo te diría que como de 2 a 3 millas, donde toda la 75 en dirección opuesta estaba como si fuera un estacionamiento, los carros no se movían, aparentemente había habido un accidente o alguna situación de tránsito que impedía el flujo, y todos eran camiones. Estamos hablando de cientos de camiones de carga, de esos camiones de 18 ruedas. Estaban ahí porque un poco más, como a unas 35, 40 millas de Atlanta, hay una ciudad que se llama McDonough, donde hay un punto de intercambio comercial de distribución regional. Las compañías vienen, descargan en esos almacenes y de ahí entonces se distribuye a gran parte del sur de los Estados Unidos y es una zona de mucha actividad de camiones de carga. Y cuando yo pasé por ahí y vi a cómo se está vendiendo el diésel en esta zona se está vendiendo a $3.19. Ese mismo diésel hace un año atrás se estaba vendiendo por encima de los $4. Esa es una enorme noticia para todos esos camioneros, para los que trabajan para empresas y para los que son operadores independientes, porque estamos hablando de un 25% de abaratamiento en el combustible que ellos gastan diariamente. Eso tiene un componente tremendo en la inflación. Si aumenta el diésel, lo sufrimos todos nosotros con precios más caros. Si el diésel se modera o se abarata, evidentemente se refleja y yo creo que la inflación ha bajado en gran medida por la disminución de los combustibles de enero 1 para acá. Fíjate si es correcto lo que dice, es que durante la administración pasada, cuando hubo aquel aumento tremendo del petróleo, más de 80,000 compañías de camiones que quebraron. Entonces, eso tiene un impacto directo. Habían hasta muchísimos granjeros que estaban protestando por la cantidad es decir, por el dramático aumento en el precio del combustible que obviamente tenían que pasarlo también al consumidor. Y eso hoy en día no lo estamos viendo tampoco. Entonces, como que a mí me parece que la inflación está muy bien controlada. Yo pienso que todas, como dije anteriormente, la desregulación y la cantidad de capital que va a estar circulando en la calle podría contrarrestar cualquier tipo de impacto arancelario que pueda haber. Y yo no... Y creo que es también la percepción del mercado. Creo que es parte de por qué estamos viendo también mercados alcistas, no solamente por los acuerdos estos y lo controlada que está la situación en Medio Oriente y por los reportes trimestrales de ganancias de las compañías, sino también por lo controlada que está la inflación.
Ahora, el tema de la confianza también se ha ido solidificando. O sea, los índices de confianza del consumidor, lo conversábamos, Agustín, lo recordarás la semana pasada cuando decíamos, ¿cómo defines la confianza del consumidor? Bueno, cuando la persona va y hace una compra de artículos que no son los artículos que habitualmente compras, porque sabes que estás produciendo el dinero que necesitas para vivir y que encima vas a poder recuperar lo que inmediatamente acabas de gastar. Totalmente. Y también se ha visto eso en la confianza del consumidor. Yo creo que está muy vinculada también a la confianza en el liderazgo del país, ¿verdad? Porque mira cómo ahora mismo todos estos, bueno, Europa, si tú miras cómo cerró Europa, Europa cerró prácticamente en negativo. Sin embargo, Estados Unidos ha cerrado en alza. Si miras cómo cerró Asia, estás viendo también que cerró básicamente en negativo. Y sin embargo, Estados Unidos ha cerrado en alza. ¿Por qué? Porque hay una posición de liderazgo. Estados Unidos está volviendo a recuperar esa posición de liderazgo mundial y eso hace que muchísimo capital venga hacia Estados Unidos, que se recupere la confianza y eso se proyecta no solamente en la bolsa de valores, sino también en el resto de la economía. Yo pienso que eso es lo que está pasando. Fuimos yo creo que lo vamos a ver ahora en Nueva York, ¿no? Una cantidad de gente corriendo tremenda de Nueva York para acá, para la Florida. Fuimos de una posición donde había mucho nerviosismo por el papel que estaba jugando Estados Unidos, un papel casi nulo en el liderazgo mundial, a una posición muy fuerte, donde todas las negociaciones que se han lanzado se están logrando, donde los miembros de la OTAN, ¿no? acaban de acordar la contribución del 5% de su Producto Interno Bruto, que era algo que no estaban haciendo, y eso obviamente refuerza mucho la confianza del consumidor porque nos damos cuenta de que, bueno, ahora se están haciendo políticas que están estableciendo por lo menos la solidez financiera de Estados Unidos para los próximos 25, 30 o 40 años. Yurek, hoy hay una noticia interesante. La empresa de electrodomésticos General Electric anunció que va a trasladar la fabricación de lavadoras de ropa que actualmente se fabrican en China al estado de Kentucky. Y para poder empezar a fabricar estas lavadoras de ropa en Kentucky, me imagino que tienen que crear ahí toda una serie de fábricas, de plantas, de ensamblaje, de equipamiento. Anunciaron que van a invertir en Kentucky 490.000 millones, o sea, estamos hablando de casi medio trillón. Esto habría que sumárselo a un subtotal que Carlos y yo hemos venido más o menos que llevando así en la memoria, de medio trillón de dólares de los microprocesadores de Taiwan Semiconductors, medio trillón de dólares que anunció la compañía Apple, cientos de millones de dólares de las compañías automotrices como Kia, Hyundai, Volkswagen, Honda, Jaguar, que anunciaron, Rolls-Royce, que anunciaron que van a traer fábrica para acá, para los Estados Unidos, Honda también. A eso habría que sumarle cerca de $1 trillón que los Emiratos Árabes anunciaron que van a traer para cuestiones de energía y de tecnología. O sea, en total son como 7 u 8 trillones de dólares que se han anunciado de capital extranjero, y a eso pues habría que sumarle este medio trillón de dólares de General Electric para lavadoras de ropa. ¿Cuándo tú crees que esa inversión de capital comience a dar frutos? ¿Qué tiempo para que empiece a madurar y a rendir beneficios al trabajador americano y a lo que es creación de riqueza? Año y medio, 2 años aproximadamente es que se empieza a ver el impacto, ¿no? Por lo menos en lo que es la fuerza laboral directa, en lo que es la preparación y tal. Pero como estábamos hablando ahora, en la misma confianza del consumidor, ya se empieza a ver ese impacto, y cuando hay confianza del consumidor, continúa moviéndose el capital en la economía, y en los compromisos también de los inversionistas, que al ver todo este influx de capital, pues se vierten más sobre los Estados Unidos, y eso también se siente un impacto inmediato. Pero todo esto de las fábricas y tal, hay que darle un periodo aproximado de por lo menos año y medio, 2 años. Pero tú dices para el impacto laboral directo, pero por ejemplo, hemos visto que la compañía Toyota va a abrir una nueva planta ensambladora, no recuerdo si es en Tennessee o por allá, y
probablemente la compañía, los empleos directos que va a generar, habrá que esperar eso, un año y medio. Pero el que comience a construirse el lugar donde va a operar la ensambladora, el tema de la construcción, la compra del terreno, el que ya existan obreros que estén trabajando en el movimiento de tierra, ya genera un impacto más o menos inmediato, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que es la parte de no, incluso hasta los procesamientos de los permisos, eso empieza... Sí. Desde la permisología en adelante. Eso empieza desde ya. Inmediatamente, pero el impacto No, grande, realmente así gigantesco, empieza ya cuando la fábrica está en operación, cuando ya está toda la fuerza laboral empleada, y hay que ver cuánto de eso también va a ser aplicado en robótica, ¿no? Y también hay que considerar no solamente los trabajadores que van a trabajar, como dice Carlos, en la construcción de ese edificio o de esas plantas o de esas estructuras para albergar estas fábricas, sino también los proveedores, por ejemplo, las plantas de concreto que hay en la región, que preparan concreto para la construcción, pero el concreto que se va a utilizar en esas construcciones nuevas, los que tienen las fundiciones del acero para las cabillas, para las columnas metálicas, y ya cuando más adelante los cristaleros que fabrican las ventanas, que no son propiamente personas que tienen nada que ver con la industria de automotriz o con la industria de la lavadora, pero que tienen que suministrar sus productos cada vez que hay la construcción de un edificio. Ahora, viniendo para acá, para donde yo estoy, yo vi la construcción de me imagino que es un almacén, pero es una cosa que tiene como 2 tamaños de un estadio de fútbol. Es un cuadrado gigantesco y ya se ve que está a punto de terminarse porque ya han levantado las paredes. Las ventanas están como tapiadas con unos paneles como de papel o de plástico y ya tienen el techo puesto, pero ese edificio solamente en concreto, porque son paneles prefabricados, las paredes no las levantan como bloque a bloque como allá en el sur, sino que ya vienen como si fueran planchas prefabricadas y las van ensamblando en unas columnas de metal. Todo eso tiene un valor extraordinario que me imagino que en la comarca o en la vecindad o en el área geográfica donde ese almacén se está construyendo, pues hay un montón de suministros y de proveedores de productos y de servicios que a su vez se ven impactados, porque ¿de dónde van a salir los ensambladores, los electricistas, los soldadores, los carpinteros? Van a salir de esa comarca, no los van a importar de Japón. No, y también los que no existan tienen que prepararlos. Entonces las escuelas técnicas empiezan a ver más personal preparándose en esta dirección. Los contadores que atienden en esa región, las propiedades que empiezan a alquilarse en la región, las personas que empiezan a comprar cosas para amueblar esas propiedades, los mecánicos que viven en la región que ahora tienen más. Es decir, el impacto es... Estados Unidos, acuérdate que se ha levantado a partir de la revolución industrial, es decir, ahí fue donde Estados Unidos realmente vio un tremendo boom después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay una cosa, todos nosotros estamos hablando de esto y nos imaginamos como una suerte de engranaje donde un pequeño engranaje hace mover al siguiente, que es un poco más grande, y este a la vez se une con dos y se mueve todo un motor grande que genera, que es lo que llamamos esa gran economía, motorizar la economía. Pero eso versus la percepción, y la percepción entiendo que como en política, en economía es sumamente importante, es la lucha de la propaganda, porque entonces te consigues con quien dice... Mira, estábamos conversando contigo vía internet, vía Zoom, semanas atrás, meses atrás, y que nos decían, estamos al borde de la recesión. Yo estoy esperando todavía los que anunciaron la recesión hace 3 meses. ¿Dónde está la recesión? Estamos más bien en las puertas de lo que puede ser la motorización de una economía que va a generar empleos. Al generar empleos hay gasto, al generar gasto hay consumo, al generar consumo hay más producción. Es decir, eso se llama, yo no sé cómo lo llaman en otro lado, yo lo llamo economía pujante. Sí, pero al mismo tiempo también no podemos dejar a un lado que todavía hay muchísimas amenazas que no son amenazas que ha creado esta administración, pero que siguen siendo arrastradas de la administración pasada y no se puede tapar el sol con un dedo. Y aunque esta administración está haciendo un trabajo magistral en cambiar esa dinámica, esas amenazas continúan ahí y no se han ido, como es la deuda del país, los altos niveles de deuda, es decir, las 2 veces que nos han bajado el crédito, el rating crediticio de nosotros, eso afecta también. Es decir, todas estas cosas siguen ahí.
los niveles de desempleo están siendo contrarrestados en este momento por la productividad laboral y por el empleo en el sector privado, que es lo que siempre se ha hecho en Estados Unidos. Es decir, es que incentivar el emprendimiento, el emprendimiento es lo que ha creado que Estados Unidos sea una economía tan fuerte. Es decir, es el mayor empleador, ¿verdad? Eso se está volviendo a estimular, pero en esa transición todavía los niveles de desempleo están empezando a subir en otros sectores. Entonces, hay un rebalance ahí que se está haciendo a través de medidas que se están lanzando. A mí me parece a una velocidad vertiginosa, que el mercado se ha favorecido a raíz de amenazas que teníamos en el Medio Oriente y tal, que se han estabilizado. Al mismo tiempo, se está creando toda esta negociación que se ha hecho a nivel mundial, que ha hecho que muchas personas, es decir, todos estos países y todas estas compañías, vengan y traigan capital aquí, pero las otras amenazas continúan. Y yo siempre digo que, al menos yo hablo desde la perspectiva de inversionista individual, uno no puede tampoco dejar de tener esas cosas en cuenta. A mí me gusta siempre mitigar primero el riesgo y después entonces irme en la dirección y esos riesgos están ahí. Y esta administración no ha tenido suficiente tiempo como todavía para poder mitigarlos todos. Y como he dicho en entrevistas pasadas, la revolución de la inteligencia artificial va a sumar trillones de dólares en la economía porque hay que cambiar toda una infraestructura completa del país. Es decir, todo lo que conocemos hoy en día tiene que ser reestructurado a partir de toda esa tecnología que nos va a capacitar a hacer las cosas muchísimo mejor, de una manera más optimizada y más efectiva. Y todo eso se va a ver en un impacto positivo en la economía. Pero los otros riesgos están ahí también. Entonces, hay como esa alegría, ¿no? De que estamos yendo en la dirección correcta, todo lo que se ha prometido se está haciendo en tiempo récord y de manera muy efectiva, pero lo otro está ahí y no se puede dejar de ver porque, es decir, está presente. Yorek, para concluir, háblanos un poco de tu academia, de la bolsa, de la posibilidad de que para algunas de las personas que nos están escuchando, esto se convierta en un vehículo alternativo de ingresos, ¿no? Como hay personas que tienen un trabajo permanente de 8 horas al día, pero hacen Uber para complementar ingresos. Y hay personas que tienen un full time y hacen un part time para complementar ingresos, o algunas personas tienen cuestiones artísticas, hacen macramé o hacen pinturas y aparte de su trabajo pues lo venden online para complementar ingresos. Yo me imagino que muchas personas se han dedicado a la bolsa y lo hacen. Hay gente que tiene televisión en la mañana y radio Hay gente que tiene televisión en la mañana y radio en la tarde. Y aquí no hay tiempo para nada, amigo, porque para ejecutar 1 hora de radio hay que tener 3 horas de preparación y en cualquier momento no dormimos, con una guerra a mano vamos nosotros. Así mismo es. Así mismo es. Sí, en esencia, un poco no sé, de las personas que nos están escuchando, ¿cómo pudiera esto ayudar o representar tal vez para ellos una oportunidad? Esto del mismo que estábamos hablando de la tecnología ha abierto tanto el lenguaje, ¿no? Porque ha hecho que sea mucho más accesible. Y una de las tendencias que estamos viendo es que hay ahora mismo entre lo que es Estados Unidos, China y la India, hay 450 millones de inversionistas individuales. De hecho, en Japón hubo el fenómeno grandísimo de Japanese Housewives, donde empezaron todas, se llama de Watanabe, le pusieron las Watanabes, donde empezaron muchísimas esposas es decir, ¿cómo se dice? Amas de casas, a entrar a la bolsa de valores y empezar a operar comprando divisas de países y con eso buscar una rentabilidad. Todo eso ha sido gracias a la tecnología y a la apertura que está habiendo. Entonces, claro, a medida que tú tienes este influx de millones de personas entrando a esta industria, también vas a ver que hay personas que enfrentan grandes pérdidas, hay personas que no saben cómo hacerlo. Entonces se crean, a partir de esa necesidad, soluciones como la nuestra que hemos creado. Y parte de la solución es, número uno, decirle a las personas, es verdad que todo esto es accesible, pero es verdad también que es muy riesgoso. De hecho, las estadísticas muestran que el 80% de estos inversionistas individuales pierden dinero. Entonces, lo que hemos hecho es, de alguna manera, número uno, ayudar a que las personas entren de una manera muy medida, de una manera muy organizada, que entiendan cuál es la manera correcta de abrir una cuenta, qué tipo de cuenta abrir, dónde abrir esa cuenta, porque han habido grandes estafas de personas que ponen su dinero y abren sus cuentas en broker que al otro día dejan de existir. Entonces,
hay formas de hacerlo de una manera donde tú operes con broker regulado, donde hayan organizaciones oficiales monitoreando todo lo que pasa con tu inversión y protegiendo tu inversión, y eso las personas no lo saben. Entonces se guían por el primer anuncio que les aparecen y terminan corriendo estos riesgos. Lo que creamos en la academia en principio fue una cosa muy sencilla pero muy efectiva, donde le enseñamos a más de 2.200 personas a cómo abrir una cuenta, cómo seleccionar un broker, por qué seleccionar ese tipo de broker, qué características buscar en un broker cuando estás tratando de abrir tu cuenta, qué tipo de cuenta abrir basado en los intereses futuros que tú tienes y lo que quieres alcanzar, porque adentro de los brokers hay diferentes cuentas que puedes abrir, sea si es corporativa, individual o una cuenta de retiro. Pocas personas saben, por ejemplo, que si tú inviertes tu dinero usando una cuenta de un Traditional IRA, por ejemplo, Self-Directed Traditional IRA, ese dinero es libre de impuestos y tú puedes poco a poco, de una manera muy prudente y muy objetiva, invertir ese dinero replicando, por ejemplo, el SP500, que tiene un averaje de ganancias X, y en 25 o 30 años ha tenido un retorno a la inversión donde te sirve para que tú te puedas retirar de una manera tranquila y totalmente libre de impuestos. Entonces, ese tipo de cosas nosotros la introducimos al mercado y lo damos de una manera muy accesible, en un lenguaje, como hablo yo, básicamente un lenguaje muy sencillo, muy de a pie, donde la persona lo puede entender porque no es nada súper complicado ni nada por el estilo. Mi función siempre, como yo he dicho, es agarrar a todo el equipo. Nosotros somos 31 personas en la compañía. Muchos de ellos tienen background en Fidelity, Bloomberg, Moody's, y obviamente hablan un lenguaje extremadamente sofisticado, pero mi función en la compañía, digo yo, es aterrizar ese lenguaje a que una persona como yo lo pueda entender, ¿no? Y eso es lo que se ha tratado de hacer en la academia. Y después creamos un sistema a partir de ver toda esta interacción, que nos dábamos cuenta que cuando llegaban a la parte de análisis fundamental, análisis de correlación y todas estas cosas, las personas eran una información tan densa que se aburrían y no lo seguían. Y empezamos a sofisticar y automatizar todo este tipo de análisis con un software donde le damos acceso a las personas por solamente $45 al mes, y tienes la tecnología, la inteligencia artificial y la capacidad computacional de un sistema midiendo las desviaciones estándares y sacando una serie de cuentas que son, de otra manera, costaría mucho tiempo, recursos, y sin embargo con el sistema de nosotros lo hacemos automáticamente. Y así estamos tratando de ir cambiando poco a poco la forma en que se imparte este tipo de conocimiento, la forma en que se interpreta este tipo de data, y lo damos por un precio muy accesible, y hasta ahora mismo estamos teniendo muy buena receptividad. Recientemente fuimos aprobados en el Nasdaq Private Market, la compañía está valorada en $55 millones en este momento, hemos levantado más de $3.2 millones de capital, y estamos, es decir, el impacto lo estamos viendo, a pesar de ser una compañía joven, estamos viendo el impacto y ya preparándonos para escalar agresivamente, con muchas cosas en plan. Por último, una persona con muy poco conocimiento bursátil, ¿qué tiempo le toma aprender esto? ¿Qué tiempo le toma, vamos a suponer, poder entender lo fundamental, lo elemental, no convertirse en un experto, pero poder tal vez aprender a minimizar el riesgo, a seguir los modelos? Yo me imagino que ustedes al principio utilizan como sistemas de simulación ficticia, Sí, ¿no? O sea, correcto. la persona no tiene que poner $1,000 o $500 de su propio bolsillo, sino jugar con una especie de papel moneda como si fuera de monopolio para practicar, ¿no? Para ir viendo los errores y ir aprendiendo de sus propios errores sin tener que perder de su propio bolsillo. Así mismo es, mira, cuando nosotros empezamos con las primeras interacciones de los cursos y tal, en aquella fase donde no había tanta influencia de la tecnología, había resultados bastante diferentes. Yo en algún momento aquí creo que puse el ejemplo de que yo tuve una estudiante que estudió historia del arte, no tenía ningún background financiero, sin embargo a los 3 meses de haber estado revisando el contenido ya estaba haciendo sus operaciones y siendo rentable en el mercado. Y tuve una persona, entre muchas, ¿no? Personas muy preparadas y tal, que tenían un buen background de compañías, y uno de ellos fue hasta director de marketing de una empresa, y se demoró 3 años para empezar a absorber toda la información. ¿Pero por qué? Porque hay personas que están lidiando con la capacidad de riesgo, unos porque son muy arriesgados, otros porque son muy temerosos. Entonces, todo eso, la parte emocional y tal, influencia muchísimo. Ahora, hoy en día es diferente. Hoy en día la tecnología permite que hayan herramientas que se llaman backtesting, donde tú puedes agarrar una estrategia, puedes poner esa estrategia contra el instrumento que tú quieres operar, puedes ir a través es decir, puedes ir atrás al tiempo,
unos 20 años aproximadamente, ver cómo esa estrategia se hubiera comportado en esos escenarios de acción de precio y ver si es una estrategia rentable o no, ni siquiera tener que gastarte un centavo invirtiendo y tratándolo en la bolsa de valores si no te da resultados ya matemáticamente o estadísticamente consistentes. Entonces, la tecnología ha facilitado muchísimo el hecho de que si tú tienes una estrategia, la puedas probar, puedas ir atrás a través del tiempo y ver si es efectivo o no, y solamente ejecutar estrategias que puedan ser rentables. MIT acaba de sacar un estudio no hace mucho donde decía y confirmaba que la inteligencia artificial en todos los estudios que ellos habían hecho había logrado resultados de más de un 64% de rentabilidad consistente. Uno de los fondos que más rentable ha sido en la historia era el fondo de Jim Simons, y él estuvo por más de 30 años consecutivos ganando más de un 66% de retorno a la inversión anual. Y básicamente era un grupo de matemáticos ilustres, 6 personas nada más tenía el fondo, pero eran 6 personas extremadamente brillantes donde usaban los mismos conceptos que se usan hoy en día con estos sistemas computacionales, pero bueno, ellos te hacían todas esas ecuaciones desde aquel entonces, ¿no? Ellos las sabían manejar. Entre ellos habían astrólogos, matemáticos, es decir, había una cantidad de Medallion Fund, se llamaba el fondo de él. Y eran los mismos conceptos. Entonces, está más que probado que la capacidad computacional de estos sistemas, más los modelos de inteligencia artificial que incluyen modelos LSTM, que toman en cuenta una cantidad de variantes tremendas y que están constantemente y de una manera muy sustentable monitoreando cualquier tipo de instrumento, hace que la toma de decisiones sea mucho mejor y que la persona pueda ser rentable de una manera más rápida. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con el sistema de nosotros. Hemos aplicado modelos LSTM, Network Walk Forward Analysis, todas estas cosas que hacen que cuando estás midiendo un activo, en realidad no estás midiendo un activo, estás midiendo más de 300 puntos de data con más de 300.000 récords, porque estás midiendo 4.200 récords históricos que son 19 o 20 años. Y cuando tú calculas eso y haces un scan ante 45.000 instrumentos, la cantidad de datos y estudios que tú estás haciendo en una cuestión de segundos, el cerebro no está humanamente, es decir, el ser humano no está hecho para poder hacer eso. Sin embargo, con estos sistemas se pueden hacer, entonces eso hace que sea mucho más fácil de como era antes. Entonces, el objetivo es ese, seguir sofisticando los sistemas. Yo creo que la industria está yendo en esa dirección, una dirección donde hay muchísima inteligencia artificial estando disponible ya para que personas, no solamente como la compañía nuestra, sino que muchas compañías más saquen cada vez mejores soluciones. Estas soluciones van a hacer que millones de personas continúen entrando, como pasó cuando Charles Schwab abrió el Internet para que las personas pudieran abrir su cuenta e invertir directamente. Y esto está cada vez más democratizando la industria. Y entonces esa es la función. La función es hacer que toda esta tecnología siga funcionando y que obviamente nosotros como compañía ofreciendo la solución, no solamente estamos ayudando por alquilar la tecnología, sino que también estamos creando un modelo muy rentable para nosotros como compañía. ¿Cómo la gente puede conocer, o sea, cómo puede tener alguna página de internet o tu acercarse teléfono? a ustedes, sí. Acabamos de ser aceptados en el programa de Apple, del Small Business Development Program de Apple, y acabamos de ser aceptados también en Nasdaq Private Market. Pueden buscar, si tiene un teléfono iPhone y quiere descargar la aplicación, puede hacerlo a través del App Store poniendo I, es decir, I latina, Yurek, Y-U-R-E-K, iUrek. Y ahí puede descargar la aplicación directamente. Si tiene Android, puede ir a Google Play, que también estamos en Google Play, y descargar iUrek.com o iUrek directamente y descargas la aplicación. Y si no, a través de la computadora puede ir a www.iurek.com, iurek.com, en cualquiera de los 3 formatos. Y estamos ya disponibles a través de Apple y Google Play en más de 177 países. Y aunque no hemos hecho un lanzamiento oficial, porque las aplicaciones se hacen múltiples soft launches para uno poder ir optimizando cada vez más los sistemas. Ya han pasado ya por la aplicación más de 3.400 y algo de personas que ya han entrado al sistema. Y estamos interactuando poco a poco con ellos. Bueno, pues Carlos, creo que tenemos que buscar un tiempito libre tú y yo para hacer esto también. Claro, si yo tengo aquí ya abierta, que se lo voy a mostrar ahorita en el corte a Yurek, porque yo tengo aquí una cosa en la bolsa y yo no sé ni siquiera cómo hacer para que eso suba, para que él me diga.
Lo mejor que tiene la aplicación nuestra, Carlos, es que tú puedes analizar cualquier acción en menos de 60 segundos. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienes que hacer la persona como antes que te decían, invierte en tal compañía y ahí iba uno ciegamente. No, vas al sistema, pones esa acción en la pantalla, el sistema toma en cuenta más de 300 puntos de datos y te dice si todo el ecosistema de esa acción está yendo hacia arriba o hacia abajo. Y entonces, ese es el que te dice, ¿invierte o no invierte? Sí, de alguna manera te está diciendo si el ecosistema está fuerte. Es muy difícil que los fondos pueden manipular 1, 5, 10 activos, pero no pueden manipular 50 o 60 activos al mismo tiempo, pues sería muy riesgoso para ellos. Entonces, si el ecosistema está fuerte y no hay ninguna variante negativa, hay una alta probabilidad que esa acción continúe yendo en la dirección de su ecosistema. ¿Te das cuenta, mi querido Agustín, que es tan sencillo como eso? Muy sencillo, muy sencillo. Estamos tratando de hacerlo cada vez más sencillo. Miren, por supuesto que siempre es muy grato tenerte y vamos a seguir conversando de estos temas y la audiencia sale fortalecida y agradecida con las cosas que aprende, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Yo incluso... Gracias por venir en persona a los estudios. Además. Para mí es un placer. Yo aprendo muchísimo de ustedes, que son los dos una enciclopedia. No me digas. Si yo tengo aquí el teléfono abierto esperando el corte. Gracias, Yolay, por estar con nosotros. A ustedes. Amigos, hacemos pausa. Enseguida Gracias. continuamos. Yo les voy a decir más adelante dónde de verdad está Agustín. Acuérdense ustedes que en las próximas horas se casa un personaje muy conocido en el mundo, que es el señor de Amazon. Y me dijeron que Agustín está invitado. Ya más tarde les digo dónde está.